La primera vez fue una tontería, pero me quedé helado cuando vi que la cerradura tenía una marca nueva y en el piso había polvo movido como si alguien hubiera estado ahí parado esperando justo frente a mi puerta. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado. Era un departamento normal, de esos pasillos largos donde se escucha todo, donde uno aprende a reconocer los pasos de los vecinos aunque no quiera. Yo vivía solo desde hacía poco. Me había ido porque necesitaba silencio, eso creía. En realidad estaba cansado de gente, de ruido, de estar disponible. Trabajaba con horarios raros. A veces llegaba de noche, a veces de madrugada, a veces a media tarde. Dormía mal. Eso importa, lo sé, porque cuando uno duerme mal empieza a ver cosas donde no hay. O eso me repetía. La marca en la cerradura era pequeña, como un rasguño fresco. Me agaché, la toqué con la uña y sentí esa textura de metal recién lastimado. Lo del polvo en el piso fue lo que me puso raro. Era una zona que casi nadie pisaba porque el pasillo tenía alfombra vieja, pero justo frente a mi puerta había una franja donde se juntaba polvo fino, como si viniera de la pared o de la base. Y ahí estaba movido en forma de óvalo, como la sombra de unos zapatos que estuvieron quietos. Me quedé parado con la llave en la mano, mirando eso más tiempo del que quisiera admitir. Me dije que tal vez fue el de mantenimiento o un vecino que se recargó porque estaba hablando por teléfono. Me inventé excusas fáciles, abrí, entré, cerré. Y lo primero que hice fue poner el seguro, aunque siempre lo hacía. Esa noche revisé el departamento como si fuera la primera vez que lo habitaba. Cocina, baño, closet, debajo de la cama, ridículo. No había nada, me reí solo, pero fue una risa nerviosa, de esas que se cortan rápido. Los días siguientes no pasó nada evidente, pero yo ya había quedado, no sé, como atento de más. Empecé a fijarme en cosas que antes me daban igual. Si el tapete estaba un poco corrido, si la ventana tenía una mancha que no recordaba, si el olor del lugar era el mismo. Una tarde llegué, el tapete de la entrada estaba girado, apenas como 5 grados. No era algo dramático. Podía ser yo mismo al salir. Pero yo juraba que lo acomodaba siempre porque si no se atoraba la puerta. Me agaché, lo enderecé y me quedé con esa sensación incómoda de que estaba tratando de convencerme a la fuerza. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Nada raro, pasos, un par de toses, una puerta cerrándose lejos. Pero luego escuché algo más específico, un roce justo al otro lado, como cuando alguien acerca la ropa a la madera. Me incorporé en la cama, me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando escuchar algo que me dijera que era imaginación. No pasó nada después. No golpes, no susurros. Solo silencio, y eso me molestó más porque no tenía con qué discutir conmigo mismo. Al día siguiente me encontré con una vecina en las escaleras, ¿no? Yo casi nunca hablaba con nadie, pero ese día le pregunté como que no quiere, si había visto a alguien rondando. Ella me miró raro y me dijo que no, que por aquí pasaba gente del edificio, repartidores, esas cosas, y luego como por cortesía me preguntó si todo bien. Yo le dije que sí, que era por una entrega que se me perdió. Mentí. Me dio vergüenza admitir lo del polvo y la marca. Esa tarde compré una pequeña cámara de esas sencillas que apuntan a la puerta, no una cosa profesional, algo barato. La puse adentro, apuntando hacia la entrada para ver si se movía la manija. Me sentí paranoico haciendo eso, pero al mismo tiempo me tranquilizó, como si al fin tuviera una forma de comprobar. Las primeras grabaciones no mostraron nada, me iba, regresaba, revisaba. Nada, solo yo entrando, yo saliendo. Me veía raro en video, más flaco de lo que me imaginaba, con ojeras. Entonces pasó lo de las llaves. Yo dejaba las llaves siempre en el mismo plato en una mesita junto a la puerta. Un día llegué, cerré, puse el seguro y al girarme vi el plato vacío. Sentí un golpe en el estómago de esos que te bajan el cuerpo. Pensé que las traía en la mano y estaba confundido. Me revisé los bolsillos, la mochila. Nada, volví a la puerta, toqué la cerradura como si así fueran a aparecer, no estaban. Me fui directo al sofá, moví cojines, revisé el piso. Me empecé a desesperar. Y ahí, en una esquina del pasillo, pegadas a la pared, estaban mis llaves, como si se me hubieran caído y yo no me hubiera dado cuenta, pero yo no había pasado por esa esquina. Yo entraba y daba 2 pasos, plato. Siempre. Me quedé mirándolas como si fueran de otra persona, me agaché, las levanté y lo que sentí fue rabia de no poder confiar en mi cabeza. Porque la explicación más lógica era que yo mismo las aventé o las dejé caer por distraído, pero yo recordaba el sonido de la puerta, recordaba el movimiento, poner el seguro, recordaba haber buscado el plato con la vista. Esa noche revisé la cámara y ahí fue donde empecé a sentir asco, no sé si de miedo o de vergüenza. El video mostraba mi entrada, yo cerraba la puerta, me quedaba quieto un segundo como pensando y luego sin razón aparente caminaba hacia esa esquina y dejaba las llaves en el piso pegadas a la pared y regresaba. Después me veía girarme, mirar el plato vacío y empezar a buscar como loco, como si no supiera lo que hice. Me quedé helado viendo mi propia espalda en el video, lo repetí varias veces. No había cortes, no había nada raro, era yo haciendo algo que no recordaba. Ahí fue cuando me inventé otra explicación, que estaba tan cansado que actuaba en automático, que mi cerebro se apagaba por segundos, que era estrés, que la cámara me estaba haciendo ver más de lo que era. Me repetía eso, pero mi cuerpo ya no lo creía. Empecé a poner pequeñas pruebas para mí mismo. No en plan detective, más bien como alguien que ya no se fía de sus manos. Dejé un pedazo de cinta transparente en la parte interior de la puerta de manera que si se abría se notara. Dejé un tazo con agua cerca para ver si vibraba o se movía. Tontería. Y aún así, cada vez que regresaba sentía esa pausa antes de meter la llave. Ese segundo donde me quedaba parado viendo la manija, esperando, no sé qué. Una madrugada llegué y el pedazo de cinta estaba despegado. No arrancado, no roto, solo despegado como cuando el adhesivo ya no aguanta. Me quedé mirándolo con la llave en el aire. Me dije que el vapor de la cocina o el calor o la humedad, cualquier cosa. Entré. Todo parecía igual, pero el aire olía distinto, muy leve, como a perfume barato mezclado con humedad. Un olor que yo no usaba. Me fui al baño y vi que la toalla estaba un poco corrida, colgando más de un lado que del otro. Me molestó una tontería, así como si el detalle fuera una ofensa personal. Enderecé la toalla, me lavé la cara, me miré en el espejo y me vi pálido con los ojos rojos, como si llevara días llorando. Me acosté y no pude dormir. Me quedé escuchando el silencio, y ahí volvió el roce fuera más claro. Como si alguien se acomodara frente a mi puerta, me senté en la cama, caminé descalzo hasta la entrada, apagué las luces, pegado a la puerta, con la oreja, escuché respiración. O algo que mi mente quería que fuera respiración. Era un sonido suave, intermitente, como aire pasando por una nariz. Me quedé ahí, sin moverme, no sé cuánto. Podrían haber sido 2 minutos o 20. En algún punto me di cuenta de que estaba temblando. Quise hablar, decir algo, pero me dio vergüenza incluso estando solo. Me imaginé gritando y que nadie respondiera. Me imaginé gritando y que me respondieran. Entonces, muy cerca, escuché un golpe mínimo, como una uña tocando la madera. Toc, una sola vez. No, un toque de hola.
más bien como probando. Mi mano fue al seguro, lo apreté como si pudiera apretarlo más. Y ahí sentí una cosa absurda, la idea de que si hacía ruido del otro lado iban a saber exactamente dónde estaba yo, como si no lo supieran ya, no pasó nada más. El sonido se fue, o se mezcló con mi pulso. Me regresé a la cama y me quedé sentado hasta que amaneció. Al día siguiente fui a la administración del edificio. Traté de sonar normal. Les dije que creía que alguien estaba intentando abrir puertas en la noche. Me preguntaron si había visto a alguien. Dije que no. Me dijeron que podían revisar cámaras del pasillo, pero que a veces no grababan bien, que dependía del sistema. Me hicieron firmar algo como un reporte. Me preguntaron si quería que cambiaran la cerradura. Me dijeron que eso era por mi cuenta. Salí de ahí con una mezcla rara de alivio y humillación. Alivio porque por lo menos lo dije en voz alta. Humillación porque lo dije sin pruebas, como alguien que busca atención. Compré un cerrojo extra. Uno de esos que se ponen por dentro, lo instalé torpe, con herramientas prestadas, me sangré un dedo, me pareció irónico yo reforzando una puerta cuando el problema tal vez era mi cabeza. Esa noche el cerrojo me dio calma por unas horas, hasta que cerca de las 3 escuché un sonido nuevo. No era fuera, era dentro, un crujido leve como un mueble ajustándose. Me senté de golpe, escuché otra vez en el pasillo interior como un pie arrastrando. Muy suave, como alguien descalzo igual que yo. Mi primer impulso fue pensar que era el edificio asentándose, tuberías madera. Me lo repetí, pero el sonido se movió, pasó del pasillo hacia la sala y luego se detuvo. Me quedé congelado, no grité, no me levanté. Solo me quedé ahí con una sensación absurda de que si me movía iba a confirmar que estaba pasando algo. Como si mientras yo no lo mirara todavía podía ser mentira. Me obligué a levantarme, fui por el teléfono con la luz de pantalla, caminé despacio. La sala estaba vacía, pero el sillón tenía una marca, como si alguien se hubiera sentado en el borde. La tela se había aplastado recién. Yo vivo solo, nadie tenía llaves, eso era lo que yo creía. Prendí todas las luces, revisé otra vez todo, no había nadie. Me reí, pero me salió como un sonido feo, seco. Me senté en la cocina con el teléfono en la mano pensando si llamar a alguien. ¿A quién le llamas para decirle que escuchaste un pie arrastrándose en tu sala y que el sillón parece usado? Abrí la aplicación de la cámara interior, 5 de la grabación de la noche, me preparé para ver mi propia estupidez y vi algo peor. A las 2:47 se veía la sala oscura. El reflejo de la calle apenas entraba por la ventana. Y luego en el borde del cuadro cerca de la entrada aparecía una sombra alta, pegada a la pared, no era una figura clara. Era como un cambio en la oscuridad, como si algo bloqueara el poco reflejo que había. La sombra se quedaba quieta mucho tiempo, después se movía lento hacia el sillón y ahí la imagen cambiaba. Parecía que el sistema bajaba la calidad por la falta de luz y todo se volvía granulado, pero se notaba el hundimiento del sillón leve, como si algo se sentara. Yo estaba viendo eso con la boca seca. Me acerqué a la pantalla, como si así pudiera enfocar lo que la cámara no daba, y ahí, justo cuando el sillón se hundía, se escuchaba un sonido, no fuerte, un exhalo, un suspiro como cansado, tan humano que me dio náusea. La cámara no mostraba a nadie, claramente, solo oscuridad moviéndose. Podría ser un error, podría ser un cambio de luz, podría ser la compresión. Lo pensé, lo intenté, pero el hundimiento del sillón era real. Eso sí se veía. Me levanté, revisé el cerrojo, seguía cerrado, la puerta no estaba forzada, las ventanas cerradas, no había cómo. Y esa fue la parte que me rompió un poco, porque si no había cómo, entonces todo se volvió una pregunta que no quería hacerme si no entra nadie. Que estoy viendo. Los siguientes días fueron una rutina enfermiza. Llegaba, revisaba. Revisaba desde el teléfono. De pronto ya no me interesaba el trabajo, me importaba la puerta, me importaba la sala, me importaba el pasillo oscuro. Empecé a dejar luces encendidas, luego las apagaba por miedo a gastar y volví a encenderlas por miedo al otro. Me descubrí hablando solo, diciéndome que me calmara, que era ridículo. Una tarde por fin vi algo en el pasillo del edificio, no una sombra. Una persona real. Estaba de espaldas, cerca de mi puerta, como mirando el celular. Me quedé parado al final del pasillo. El corazón se me fue al cuello. Esa persona no se movía. Di un paso, otro. Y cuando estaba a unos metros, la persona se giró. Era un hombre común, de esos que no te quedan en la memoria. Me giró, me saludó con la cabeza y me dijo que estaba buscando el número de un departamento, que se había confundido de piso. Su voz era normal, cansada. Yo le dije que ese era el piso correcto, que el número que buscaba estaba más adelante. Me lo agradeció, se fue, ni siquiera miró mi puerta otra vez. Me quedé ahí con una sensación horrible, alivio por tener una explicación humana y al mismo tiempo la certeza de que eso no explicaba lo otro. Porque la marca en la cerradura, el olor, el sillón hundiéndose, mi propio video dejando las llaves en una esquina. Ese hombre no encajaba en nada. Esa noche me dio por revisar el historial del cerrojo, como si eso existiera. No existía. Me senté en el suelo, pegado a la puerta, y me puse a escuchar como un perro asustado. No escuché nada por horas, y eso me desesperó, porque la ausencia de señales también se volvió una señal. Empecé a pensar que lo que fuera estaba aprendiendo mis horarios, mis costumbres, mis revisiones, que se acomodaba a mí. Me quedé dormido ahí mismo, sentado. No sé a qué hora, me desperté con la cara pegada a la rodilla y el cuello tieso. Lo primero que hice fue mirar la manija, seguía quieta. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara. Cuando regresé, vi el plato de las llaves. Mis llaves no estaban ahí, sentí un vacío tan feo que me mareé, las busqué por todos lados. Y entonces vi algo en el piso del pasillo interior cerca de la pared, en la misma esquina de antes. No eran las llaves, era una tirita de cinta transparente, doblada sobre sí misma, como si alguien la hubiera despegado y jugado con ella. Me quedé mirando esa cinta como si fuera una burla, porque yo ya no estaba poniéndola. Yo había dejado de hacerlo días atrás cuando se despegó sola y me dio coraje, y aún así, ahí estaba, como recordándome el juego. Busqué las llaves hasta que me dolieron las manos de mover cosas. No estaban, no podía salir, no podía ir a trabajar, no podía hacer nada. Llamé a la administración, les dije que había perdido las llaves, me preguntaron si necesitaba un cerrajero, dije que sí. Llegó uno en la tarde. Me hizo preguntas normales de rutina. Yo intentaba responder como una persona normal, me sentía sucio por dentro, como si escondiera algo. El cerrajero cambió la cerradura, me dio llaves nuevas, me dijo que guardara una copia con alguien. Yo asentí, pero no tenía a quién dársela. Esa noche por primera vez en semana sentí una calma mínima. Cerradura nueva, llaves nuevas. Como reiniciar algo, me fui a dormir temprano, agotado, soñé feo. Soñé que abría la puerta y del otro lado había mi propio pasillo, pero más largo. Y al final, una silueta. Me desperté sudando, con el corazón rápido, miré el reloj. 3:12, y ahí afuera escuché el roce, el mismo roce de ropa contra madera, lentísimo, como alguien acomodándose para escuchar mejor, como alguien pegando la cara a mi puerta. Me quedé inmóvil, quise convencerme de que era un vecino pasando, pero el roce no se iba, se quedaba pegado como respirando.
Me levanté despacio, fui hacia la puerta sin prender luces. Pegué el oído, escuché clarísimo un murmullo, no palabras completas, era como alguien hablando muy bajo, pero no conmigo. Como si estuviera repitiendo algo para sí, y entre esos murmullos escuché un sonido que me heló porque era demasiado familiar, mi nombre no gritado, no con intención, apenas dicho como probándolo, como recordándolo. Me fui para atrás, tropezando, me apoyé en la pared, sentí que me faltaba aire, me tapé la boca con la mano para no hacer ruido y me odié por eso. Me odié por ser ese tipo de persona que se queda callada en su propia casa. La cámara interior grabó esa noche, yo la vi al día siguiente de día con luz y café, tratando de ser racional. A las 3:14 se veía la sala vacía. Y luego en el borde del cuadro apareció otra vez esa sombra pegada a la pared, pero esta vez no se quedaba quieta, caminaba directo hacia la cámara. Y la imagen se llenaba de grano, de píxeles, como si algo estuviera demasiado cerca del lente, y entonces la cámara se apagaba, no se cortaba el video, se apagaba pantalla negra. Como si alguien hubiera desconectado algo, aunque era inalámbrica. Fui a ver la cámara, estaba en su lugar, encendida con batería, y ahí fue donde me quebré de una forma fea, porque yo ya no sabía si llamar a la policía, a un doctor o a nadie. Y el peor pensamiento no fue que alguien entraba, fue que tal vez yo mismo estaba haciendo todo eso, que tal vez yo decía mi nombre afuera, que tal vez yo apagaba la cámara, que tal vez yo me paraba frente a mi puerta esperando a mí. Esa misma tarde me crucé con el hombre del pasillo otra vez. Lo vi bajar las escaleras, lo seguí con la mirada. Me dieron ganas de preguntarle si había estado cerca de mi puerta en la madrugada, pero me imaginé su cara. Me imaginé a mí mismo explicando el polvo, las marcas, la sombra en un video oscuro. Me caí esa noche, no dormí en mi cama, me quedé en el sofá con todas las luces prendidas. Dolían los ojos de estar abiertos, el cuerpo me pesaba. A las 3 no escuché pasos, no escuché roces, solo escuché muy cerca en el aire de la sala, como si alguien estuviera sentado al otro lado del sofá, un exhalo lento, un suspiro cansado. Yo no me moví, no miré hacia el lado, me quedé con la vista fija en la pared, sintiendo el peso de una presencia que no podía comprobar, y lo peor es que en ese momento una parte de mí sintió alivio, como si por fin no estuviera solo. Esa es la parte que me da más miedo recordar, porque todavía a veces cuando llego a casa y veo el polvo frente a la puerta me sorprendo pensando si hoy también va a estar ahí, esperándome. Cuéntame en los comentarios qué crees que estaba pasando, suscríbete y si quieres ve más historias como esta en el canal.